Es una bendición nuevamente estar con ustedes, mis amados hermanos, y también saludar a los amigos que nos visitan en el internet. Gracias por acompañarnos y por fielmente ver los mensajes de Faro de Luz. Esta tarde me gustaría que habláramos y pensáramos en esa frase que dice: yo solo sé que era ciego y ahora puedo ver. Esta es una historia que está en la Escritura de un hombre ciego, precisamente. Y cómo ese milagro de la ceguera fue clave en la vida de este hombre, la transformación de este hombre. Vamos a conversar y a ver a la luz de la Escritura este pasaje que se encuentra en San Juan 9, 22 al 25. Juan 9, 22 al 25. En esta historia vamos a ver un poquito más atrás, del 13 al 25. Y aquí en esta historia es sorprendente y fascinante cómo Dios utiliza, el Señor Jesucristo utiliza este milagro para enseñar muchas cosas. Juan 9, del 13 al 25. Si tienen sus Biblias ahí, por favor, sígame en esta historia. Dice: llevaron ante los fariseos al que había sido ciego, y era día de reposo cuando Jesús había hecho el lodo y le había abierto los ojos. Volvieron pues a preguntarle también los fariseos cómo había recibido la vista. Él les dijo: me puso lodo sobre los ojos y me lavé, y veo. Entonces algunos de los fariseos decían: ese hombre no procede de Dios, porque no guarda el día de reposo. Otros decían: ¿cómo puede un hombre pecador hacer estas señales? Y había disensión entre ellos. Entonces volvieron a decirle al ciego: ¿qué dices tú del que te abrió los ojos? Y él dijo: que es profeta. Pero los judíos no creían que él había sido ciego y que había recibido la vista, hasta que llamaron a los padres del que había recibido la vista y les preguntaron diciendo: ¿es este vuestro hijo, el que vosotros decís que nació ciego? ¿Cómo pues ve ahora? Sus padres respondieron y le dijeron: sabemos que es nuestro hijo y que nació ciego, pero cómo ve ahora no lo sabemos, o quién le haya abierto los ojos, nosotros tampoco lo sabemos. Edad tiene, preguntadle a él, él hablará por sí mismo. Esto dijeron sus padres porque tenían miedo de los judíos, por cuanto los judíos ya habían acordado que si alguno confesase que Jesús era el Mesías, fuera expulsado de la sinagoga. Por eso dijeron sus padres: edad tiene, preguntadle a él. Entonces volvieron a llamar al hombre que había sido ciego y le dijeron: da gloria a Dios, nosotros sabemos que ese hombre es pecador. Entonces él respondió y dijo, lo que es el título del mensaje de hoy: si es pecador, no lo sé. Una cosa sé, que habiendo sido ciego, ahora veo. Es interesante y fascinante esta historia, como un hombre, todo el capítulo exactamente redunda sobre el tema de la ceguera, y comienza desde el versículo 1 hablando de todo este evento en la vida de este ciego. La Biblia no nos dice cómo se llamaba el ciego, pero lo interesante en los primeros 12 versículos encontramos ahí que era un hombre ciego de nacimiento. Ustedes saben que la ceguera, aquí hay una pequeña definición de qué es la ceguera. La ceguera dice que es una diversidad funcional de tipo sensorial que consiste en la pérdida total o parcial del sentido de la vista. Es cuando usted ya no le funcionan sus ojos y ya no mira nada, o nació sin esa habilidad o con su sentido de la vista funcionando adecuadamente. Hay diferentes causas que pueden causar una ceguera, pero en el caso de nuestra historia, este hombre nació ciego, ya venía ciego. En el día de hoy, pues hay muchas causas que pueden provocar la ceguera. Una de ellas puede ser la cuestión de ingerir cierto tipo de drogas, o cuando durante el embarazo puede la madre adquirir cierto tipo de sustancias que va a afectar en la vida y en el desarrollo de la vista del bebé. Pero también la ceguera puede ser provocada por algún golpe o algo que usted pueda darse en el ojo, ¿verdad? Es un miembro, un órgano tan delicado
que basta con golpeárselo. Imagínense, a veces uno se está peinando y se toca el ojo, ¿verdad? El dolor que causa. Pues este hombre de la historia, este hombre no había tenido vista desde que nació. Nació completamente ciego. Sus padres lo dicen también, corroboran de acuerdo al testimonio que vemos en esos versículos que acabamos de leer. Bueno, déjenme darles un pequeño contexto de lo que está sucediendo. Este hombre pues nació ciego y Jesús lo vio, y en el versículo 2 del capítulo 9, si van conmigo por favor, dice, los discípulos le preguntaron, sus discípulos diciendo, Rabí, ¿quién pecó, este o sus padres, para que haya nacido ciego? Los discípulos estaban un poco pensativos de por qué este señor nació ciego. Y Jesús les respondió en el versículo 3, no es que pecó este ni sus padres, sino para que las obras de Dios se manifiesten en él. Estoy en San Juan capítulo 9. Me es necesario hacer las obras del que me envió. Entre tanto que el día dura, la noche viene, cuando nadie puede trabajar. Entre tanto que estoy en el mundo, luz soy del mundo. Y es interesante lo que hace Jesús. Dice, después de haber dicho esto, se escupió en la tierra e hizo lodo con la saliva. Y untó con el lodo los ojos del ciego y le dijo, ve a lavarte en el estanque de Siloé, que traducido es enviado. Fue entonces y se lavó y regresó viendo. Si usted fuera ciego y le dijeran, mire, tienes que ponerte esto, imagínese a veces con un dolor de estómago uno hace lo que sea con tal de que se le quite el dolor de estómago. O tiene una molestia por ahí y uno hace lo que sea, la hierbita que le den, usted la compra, la adquiere, la mete en agua, la hierve y se la toma con tal de sanarse. Aquí está este hombre que nunca había conocido la luz y va con Jesús. Él ni siquiera vio qué es lo que hizo Jesús. De repente sintió algo húmedo aquí, ¿verdad? Era pura saliva con barro, que se lo pusieron y de ahí lo llevaron al estanque y regresó viendo, dice la Escritura. Ahora, lo particular de esta historia es que esto sucede en un momento donde los fariseos, ustedes saben, andaban siempre hostigando a Jesús, viendo cómo lo agarraban en algo y lo acusaban de algo. Y eso es lo que continúa diciendo el relato. El versículo 8 dice, entonces los vecinos y los que antes le habían visto que era ciego decían, ¿no es este el que se sentaba y mendigaba? ¿El que andaba pidiendo? Unos decían, Él es. Y otros, a Él se parece. Él decía, yo soy, para comprobarles. Y le dijeron, ¿cómo te fueron abiertos los ojos? Respondió él y dijo, aquel hombre que se llama Jesús hizo lodo, me untó los ojos y me dijo, ve al Siloé y lávate. Y fui y me lavé y recibí la vista. Entonces le dijeron, ¿dónde está él? Él dijo, pues, como dicen los adolescentes el día de hoy, a saber, I don't know. Siempre que usted les pregunta algo, dice, I don't know. No sé. No sé si era adolescente este señor, ¿verdad? Pero no sabía. Entonces, del 13 en adelante es lo que hemos leído. Bueno, la ceguera pues se presenta, ¿verdad? Y me gustaría pues que viéramos en 3 puntos de esta historia los intereses de Jesús acerca de este milagro. Así que vamos a ver el primer interés de Jesús. Veamos, interés de Jesús. Adelante. Bueno, este pasaje puedes adelantarlo hasta ahí, exacto. Número 1, interés de Jesús. Demostrar su propósito en cada situación particular. Ya hemos leído esos pasajes y en estos vemos algo muy interesante pues y fascinante, que como una situación sobrenatural, Dios tenía un propósito. Los discípulos estaban curiosos por saber cómo es que este está ciego y ¿por qué? ¿Quién pecó? La relación muchas veces cuando se habla de una enfermedad, en este caso la ceguera, era relacionándolo con el pecado. Entonces, hubo algún pecado por ahí, por eso este hombre está ciego. O a veces quizá usted me ha escuchado decir personas que dicen,
es que Dios me está castigando con esto, por esto que hice. ¿Ha escuchado usted eso? Alguien que le ha dicho, hace muchas personas. Esta semana alguien le escuché decir eso. Dice, estoy pagando porque por mi mala cabeza me está sucediendo eso. Muchas veces sí es cierto, la enfermedad llega por un mal cuidado. Pero la historia del ciego es fascinante porque se da en un momento donde algo sobrenatural sucede. Basta con barro y saliva, imagínense. No va a intentar eso en casa, por favor, ni ustedes también en el internet, por favor. Era ciego de nacimiento, era de una familia humilde y se habían resignado a vivir este muchacho, de la familia con él, en esa condición, en esa discapacidad óptica o visual. Todo el mundo lo conocía a este ciego porque decía, ¿no es aquel el que estaba pidiendo ahí? Lo conocían aparentemente por lo que dice la historia. Pero Dios se manifiesta a través de la vida de este ciego. Un hombre que nunca había visto el sol, una planta, una flor, el campo, un animal, regresó viendo después de visitar el estanque, al suceder este milagro. Prácticamente tenía una vida seminormal, porque le faltaba la vista. Usted sabe cuánto necesitamos ver. Usted no se va a atrever a manejar ciego en la calle. No va a llegar a su destino, ni a la primera cuadra va a llegar. Ni va a cocinar con ciego, tampoco. Necesita tener la vista en condiciones para poder hacer esas cosas. Para leer, necesitamos la vista. Para ver y hacer un montón de cosas, diferentes actividades. Este milagro, pues, acarrió que muchos de los fariseos trataran de agarrar a Jesús. Una de las cosas peculiares que vemos en esta historia es que el Señor pues tiene un propósito por el cual permitió que ese ciego en ese momento, en ese día, se presentara ante Jesús. Jesús hizo lodo, se lo puso en los ojos y ese hombre vio por primera vez. ¿Se puede usted imaginar el salto de alegría de este hombre, de que estaba viendo? La alegría tremenda de saber de que estaba viendo. Dios tenía un propósito. Y Jesús lo dice claramente en el versículo 3, dice, respondiéndole a los discípulos, le dice, no es que pecó este ni sus padres, sino para que las obras de Dios se manifiesten, ¿en qué dice? En él. Dios tenía un propósito. Y se esperó, llegó el momento de manifestar ese propósito cuando unta saliva con barro y se lo pone a este ciego. Pero la historia no termina ahí. Jesús demostró sus propósitos en cada situación. Y en este caso, pues, en la situación de salud, en la situación de la vista de este ciego. La Escritura dice en Isaías 53:5 de que por sus llagas fuimos nosotros curados. Por medio del profeta Isaías. ¿Sabe? El Señor es el único que puede curar nuestras enfermedades. Pero algo peculiar que uno mira en el ministerio de Jesús es que, si usted se da cuenta, Jesús realizó muchos milagros. Pero cuando Jesús está yendo a la cruz, le dice al Padre, cuando está en el último, en la última noche, después de la cena, y cuando está orando, le dice al Padre, Padre, he acabado la obra que me diste. He terminado para lo que me enviaste. Sin embargo, había gente enferma todavía. Había gente leprosa, habían todavía ciegos, había gente que estaba enferma. Y Jesús le dice al Padre, ya terminé mi obra. En ese caso lo que vemos claramente es que el propósito de Jesús no era tanto venir a sanar físicamente a la gente, sino proveer una sanidad espiritual, que era lo más importante para él. Porque a veces pensamos que el Señor, nos aferramos a una fe de que el Señor me puede sanar y el Señor me puede sanar. El Señor lo puede sanar y nos puede sanar. Pero muchas veces Él
tiene propósitos cuando permite una situación. Es lo que estamos viendo aquí, ¿verdad? Demostrar sus propósitos. Piense por un momento en algún achaque que usted y yo podamos tener. Alguna molestia en el cuerpo que tenemos. Puede ser por la edad, o puede ser por una adicción que tuvimos en el pasado, o alguna situación. O a veces quizá mental. Algún sufrimiento con algún familiar, algún abuso verbal, abuso de cualquier tipo. Eso es las cosas. El Señor Jesucristo es especialista en ese tipo de cosas. Entonces, Él permite esas cosas para demostrar su poder. Y aquí Él demuestra su propósito en cada situación. Particularmente aquí con este ciego. De acuerdo a la historia que hemos leído, muchas de estas personas investigaron, era el que se sentaba por allá, el que pedía por aquí, que era hijo de tal pareja que era ciego, llamaron a los padres, o sea que estaban familiarizados con la escena ahí y con el vecindario, conocían a los vecinos, conocían a los padres y les preguntan las cosas. Ahora, la molestia principal de los fariseos era tan simple, era un día de reposo, que el milagro sucedió en un día de reposo. Y el asunto era de que el hecho de escupir y hacer ese trabajo de hacer el lodo, eso implicaba un trabajo, un ejercicio, hacer fuerza, lo cual en la ley mosaica pues no había que hacer ningún tipo de cosas así, porque representaba un trabajo. Entonces no había que hacer nada de eso. Entonces la molestia de los fariseos era, aquí anda este pecador haciendo esto y haciendo lodo. Por eso fueron las preguntas que le hicieron al ciego y a los padres. Pero el título del sermón hoy, ¿verdad? Lo único que sé es que, no sé si es pecador, lo único que sé es que antes yo era ciego, pero ahora veo. Yo era ciego y ahora veo. Eso era lo más importante para este ciego, que antes no veía, pero ahora ve. Eso era lo más importante. Número 2, demostrar su autoridad ante sus adversarios. En los versículos 13 al 18 que ya hemos leído, aquí déjeme particularmente mencionar ahí el versículo 13 donde dice, llevaron ante los fariseos al que había sido ciego y era día de reposo cuando Jesús había hecho el lodo. En algunas Biblias aparece un asterisco en la palabra reposo, no sé si en su Biblia aparece, o si no aparece la palabra sábado o sábado, o equivale a sábado, dice en la parte de abajo, porque la palabra reposo viene de esa raíz, ¿verdad? Del sábado, el sábado viene de Shabbat, que es el descanso, el reposo. Entonces, cuando Jesús había hecho el lodo y le había abierto los ojos, dice, era día de reposo cuando sucedió eso. Volvieron pues a preguntarle también los fariseos cómo había recibido la vista. Ahora, si notan, a quién están cuestionando es a este hombre por lo que había sucedido, a este hombre ciego, el ex ciego, ¿verdad? Él dijo, me puso lodo sobre los ojos y me lavé y veo. Y el versículo 16 dice, entonces algunos de los fariseos decían, ese hombre no procede de Dios porque no guarda el día de reposo. Es como que el día de hoy, estamos aquí todos y sucede una emergencia en estos momentos. Imagínense por un momento que ocurriera un accidente aquí afuera. Y aquí estamos nosotros y hay 10 personas ahí que necesitan asistencia. No, estamos ahorita en el servicio. ¿Por qué no? Porque vamos a ir a ayudar a la gente. No, estamos en el servicio aquí. Hay que vean cómo salen. ¿Para qué chocaron? ¿Verdad? ¿Para qué tuvieron el accidente? Entonces, cuando hay momentos donde muchas personas llegan a tanto, se ciegan tanto que no miran más allá de eso. Y aquí Jesús, pues, les presenta una situación, se da en esta historia, ¿verdad? Ante estos fariseos, y ellos están más preocupados porque se guardara el día de reposo que por ayudar al prójimo, ¿verdad? Como lo hizo Jesús. Y una de las cosas que ellos señalan a Jesús y le dicen, eres un pecador, ¿cómo estás haciendo eso? Pecador, pecador. De acuerdo a las amenazas que se miran ahí. Entonces Jesús demostró su autoridad ante sus adversarios, de acuerdo a esta historia.
estaban a las puertas de una gran realidad que los confronta a ellos, porque los fariseos estaban acusando y hablando y buscando testigos, buscando las maneras en cómo podían despedazar al Señor Jesús. Y uno mira al terminar todo el capítulo 9, uno se encuentra nuevamente buscando otra excusa más para poder detener el avance del reino de Dios, el avance del ministerio del Señor. Y Jesús rompe todos los parámetros religiosos que estaban ahí puestos. Porque recuerde que el Señor estaba interesado en la persona, ¿verdad? No tanto en guardar esto, 1, 2, 3, A, B, C, D. Exacto, él podía hacerlo, pero le interesaba a la persona, el ser humano, el ciego. Que al final, pues este ciego, él lo confronta con respecto al tema del pecado y la salvación. Entonces Jesús llega y sirve a este hombre. Ayuda a este hombre y demuestra su autoridad ante estas autoridades que estaban ahí, ante estas personas que se volvieron sus enemigos. Algo muy particular que uno mira en los evangelios con respecto a los fariseos, los saduceos, era ese ataque que tenían por todos lados buscando algo donde agarrar a Jesús. De ahí viene la palabra irreprensible. Usted ha escuchado la palabra irreprensible que menciona Pablo en Timoteo y en Tito. La palabra irreprensible lleva la idea, es un sartén que no tenga un mango, que no haya por dónde agarrarse. Si usted tuviera un sartén caliente en la estufa y no tiene mango, ¿de dónde lo agarra? No se puede, porque está hirviendo esa cosa. Pero si hay un mango, hay la posibilidad de sacarlo. Entonces, la idea de la palabra irreprensible es que su vida y la mía deben ser irreprensibles, que no haya nada de donde nos puedan echar mano, de donde nos puedan acusar. Obviamente, va alguien a decir alguna mentira, se va a inventar algo, va a calumniar, pero al final, pues, el carácter de todo cristiano, todo seguidor de Cristo debe ser impecable, no haya de dónde agarrarlo. Aquí tenemos a Jesús. Los fariseos buscaban la manera de dónde agarramos. Día de reposo, y aquí está haciendo esta fuerza, y aquí está haciendo el otro, y aquí está ayudando esto. Buscaban la manera, pero Jesús les demostró su autoridad ante estos adversarios. Él sanó a este hombre simplemente con lodo y saliva. Y las palabras del ciego fue: yo no sé si él es pecador, porque los fariseos le dijeron, ese hombre es pecador, eso es un pecador, mira lo que está haciendo, es un pecador. Y él le dice, yo no sé si él es pecador, a mí no me metan en sus líos, pero yo solo sé que yo era ciego, pero ahora veo. Eso es lo más importante para mí. Eso es lo más importante para mí. Y realmente eso era lo más importante para este hombre, que ahora veía. Eso fue lo más impactante para él. No le importaba si él era pecador, pero el asunto es que si era pecador, pues le ayudó y le ayudó a ver. Y si no era pecador, bueno, no importa, pero lo ayudó a ver. Eso es lo más importante. Y el versículo 24 y 25 nos marca el tercer punto, el interés de Jesús, usar cada oportunidad para testificar. Interesante el versículo 24 y 25, cómo termina esta historia. Dice de esta manera: entonces volvieron a llamar al hombre que había sido ciego y le dijeron, aquí tenían a este hombre llamándolo y se lo regresaban y llamaban a los padres y llamaban, buscando la manera en cómo agarraban a Jesús en algo. Y le dijeron, da gloria a Dios. Nosotros sabemos que ese hombre es pecador. Ese hombre es refiriéndose a Jesús. Entonces él respondió, y lo que hemos repetido varias veces ahora, ¿verdad? Y dijo, si es pecador, no lo sé. Una cosa sé, que habiendo yo sido ciego, ahora veo. El versículo 23, déjeme resaltar esa frase donde dice, da gloria a Dios, nosotros sabemos que ese hombre es pecador. Para ellos, el hecho de que Jesús realizara un milagro en ese sentido, era como que él estuviera diciendo, miren, yo tengo poder, yo soy Dios. Pero ellos no querían admitirlo. Entonces, como no querían admitirlo, le dijeron al ciego, pues, bueno, si pasó, dale la gloria a Dios, pero no a ese pecador, no a ese hombre que hizo eso. Dale la gloria a Dios.
a Dios Padre, ¿verdad? Entonces, nosotros sabemos que ese hombre es pecador, dice el versículo 24. Por eso él les dice, pues yo no sé si es pecador, pero yo era ciego y ahora veo, ahora vea. Los estudios bíblicos nos enseñan que este hombre no se quedó callado. Si usted continúa la historia después del 25, este hombre fue a hablar con quien fuera, ¿verdad? Y déjeme que continuemos ahí. Le volvieron, dice, a decir, ¿qué te hizo? ¿Cómo te abrió los ojos? Él respondió, ya se lo dije, ¿verdad? Ya os lo he dicho, y no habéis querido oír. ¿Por qué lo queréis oír otra vez? ¿Queréis también vosotros haceros sus discípulos? Mire, el mismo ciego los está retando a ellos y diciéndoles, entonces ustedes también quieren ser seguidores de él, si yo les cuento esto. Y le injuriaron y dijeron, tú eres su discípulo, pero nosotros discípulos de Moisés somos. Nuevamente, aquí aferrándose a toda la tradición, a toda la ley. Nosotros sabemos que Dios ha hablado a Moisés, pero respecto a ese, refiriéndose a Jesús, no sabemos de dónde sea. Puede notar usted, ¿verdad?, palpar ahí en esa escritura el desprecio y lo despectivo que están siendo los fariseos con Jesús. Con Moisés sí, con Dios, dale la gloria a Dios. Aquí somos discípulos de Moisés, pero no de ese que está ahí. Y luego continúa el relato diciendo, respondiendo el hombre les dijo, pues esto es lo maravilloso, que vosotros no sepáis de dónde sea, y a mí me abrió los ojos. Es interesante que el ciego lo que más le interesaba es saber, decirle a la gente, mira, yo era ciego, pero ahora veo. Eso es lo que me importa, lo que me interesa. Me abrió los ojos. Y sabemos que Dios no oye a los pecadores, pero si alguno es temeroso de Dios y hace su voluntad, a ese oye. Desde el principio no se ha oído decir que alguno abriese los ojos a uno que nació ciego. Si éste no viniera de Dios, nada podría hacer. Respondieron y le dijeron, tú naciste del todo en pecado. ¿Cómo comienza el capítulo 9, verdad? Hablando, los discípulos preguntando si este había nacido así porque era por algún pecado. Y nos enseñas a nosotros, y termina diciendo, y le expulsaron. Le expulsaron porque prácticamente él se estaba saliendo de todos los parámetros que hablaba la ley y que estaba pues ofendiendo y diciendo cosas a estos hombres de la ley, a estos doctores y preparados en la ley. Pero el punto que quiero que veamos aquí, hermanos y amigos, es que Dios usa cada oportunidad en nuestras vidas para que quiere que usemos cada una de esas oportunidades para testificar a otros. Mire, este hombre recibió la vista y él no paraba de decir, pues ya les dije, me echó esto y me puso aquí y yo ahora veo. Pero cuéntame cómo fue la cosa. No se lo vuelvo a decir, pues me puso esto y ya y ahora veo. Eso es lo más importante. ¿Sabe? Cuando usted y yo no conocíamos a Cristo, estábamos ciegos. Ciegos sin conocer la verdad. Hasta que un día Cristo vino a nuestra vida a través de alguien, a través de una predicación, de una enseñanza. Entonces esas vendas que nos cegaban fueron quitadas. Yo era ciego y ahora veo. Muchos de ustedes eran ciegos y ahora ven. Porque se les fue quitado ese velo de ceguera que no lográbamos ver la verdad. Quizás estábamos hundidos en algún vicio, en alguna adicción o algo que no nos permitía ver mucho más allá de nuestra vista, lo más cercano. Pero así como este ciego que dijo, yo solo sé que era ciego y ahora puedo ver. Ese es el mismo mensaje que el Señor quiere que nosotros hagamos el día de hoy también. Usted y yo tenemos la responsabilidad. Ahora que vemos de pregonar al mundo y decirle al mundo, mire, yo solo sé que era ciego, que no conocía la verdad, pero ahora la conozco y ahora quiero compartir con otros esa verdad. Usted no sabe ni se imagina la cantidad de personas que viven alrededor de su vecindario, familia que aún está ciega.
que necesitan escuchar el mensaje de salvación, el mensaje que puedan de la verdad para conocer. Esta semana fue impactante para mí ver 15 personas entregando su corazón a Cristo. Mire, el lunes comenzamos aquí en La Bonita y el súper con los hermanos. Aquí y conocimos a esta pareja aquí. De la nada, vamos a probar ahí y dijeron los hermanos, vamos, de repente hay alguien ahí. Las palabras de Pablo que decía, el Señor le dijo, quédate aquí porque aquí tengo pueblo, aquí hay alguien. Y fuimos obedientes a esa voz. Y el Señor sabe cómo trabaja. Luego nos fuimos para el súper. El súper fue un poquito más, la gente más reacia. Me topé con un señor creyente, ¿verdad? Y yo solo le iba a regalar el tratado, ¿verdad? Y atrás decía, Cristo me redimió y toda la cosa, ¿verdad? En el vehículo. Entonces cuando yo le ofrecí el tratado, no. Me asustó, ¿verdad? Porque el carro se estaba bajando de un vehículo que decía, Cristo me compró con su sangre, o algo así decía, ¿verdad? Entonces no esperaba la reacción de esa, pero dije yo, tal vez se lo prestó su tía o su primo, el vehículo, no sé, ¿verdad? Tengamos mucho cuidado, hermanos, mire, yo tengo un pescadito en mi vehículo, es un gran reto, porque estoy diciendo que soy seguidor de Cristo. A veces andamos una calcomanía muy bonita y a veces bocinamos bien fuerte, gritamos, aceleramos y chillamos las llantas y hacemos un montón de cosas y se nos olvida que hay gente detrás que está observando. O tal vez alguien que tal vez lo vio el domingo en la iglesia y usted ni se dio cuenta y en el otro lado del semáforo ahí estaba esta persona y lo vio la vio cómo reaccionó usted, ¿verdad? Debemos usar cada oportunidad para testificar. Mire, este ciego no se callaba la boca y seguía hablando hasta que lo expulsaron mejor, ¿verdad? No le importó. Esas agallas, esa compasión que tenía, esa pasión ella de hablar, no le importaba. Lo único que sé que yo no veía y ahora veo. Eso es lo más importante. Así mismo nosotros. No veíamos, no conocíamos la verdad, pero ahora la conocemos. Entonces no debemos callar esa verdad que hemos conocido, que hemos abrazado, esa fe que hemos abrazado en Jesucristo. ¿Por qué nos vamos a callar? Tenemos que seguir. Es impresionante entonces cuando una persona es tocada por Cristo, y en este caso pues recibe un milagro, cambia completamente todo. Esa alegría que estaba en el corazón de este ciego que uno la percibe en el capítulo 9. Yo le aseguro que si Juan hubiera tenido más detalles, le hubiera puesto un montón de más detalles sobre este hombre. Cuántas veces gritó y yo solo, lo que sé es que era ciego y ahora veo. Y repitiéndolo una y otra vez. Ese es el punto que el capítulo 9 nos enseña, ¿verdad? Y él se dio cuenta pues que tenía antes una vida, un destino que no era muy favorecedor, pero en Cristo Él le dio un cambio, ¿verdad? A través de este milagro. Y a medida que vemos el relato, pues vemos cómo este hombre se volvió de aquel que nació ciego de sus padres a un hombre que no se callaba de decir, yo era ciego y ahora veo, yo era ciego y ahora veo, yo era ciego y ahora veo. Y ahí está. Y en los últimos versículos del 35 al 41, oyó Jesús que le habían expulsado y yéndole le dijo, ¿crees tú en el Hijo de Dios? Respondió él y dijo, ¿quién es Señor para que crea en Él? Le dijo Jesús. La pregunta que nos podemos hacer es, ¿por qué le está preguntando quién es y no acaso lo había sanado? Pero fíjense en un detalle, este hombre era ciego. Él recibió lodo y lo llevaron al estanque, mientras tanto él no sabía quién era el que había escupido y había hecho el lodo. Hasta en ese momento se da cuenta y conoce al que había hecho el milagro. Le dijo Jesús, pues le has visto. Y el que habla contigo, Él es. Y él dijo, creo, Señor, y le adoro.
Mire la reverencia, la confirmación de que había encontrado, de que había visto, pero sus ojos físicos habían sido abiertos, pero también sus ojos espirituales estaban frente al que lo había sanado. Y creyó en él y le adoró. Eso me llama la atención. Le adoró. Dijo Jesús, para juicio he venido yo a este mundo, para que los que no ven, vean, y los que ven, sean cegados. Entonces algunos de los fariseos que estaban con él al oír esto le dijeron, ¿acaso nosotros somos también ciegos? ¿Se ha fijado que a veces personas que piensan en voz alta, verdad? Jesús les respondió, si fuerais ciegos, no tendríais pecado, mas ahora porque decís, vemos, vuestro pecado permanece. Al final de esta historia, pues vemos ese interés de Jesús, ¿verdad? En primer lugar, como vimos, ¿verdad? De Jesús era demostrar su propósito en cada situación, demostrar su autoridad ante sus adversarios y usar cada oportunidad para testificar. Vean estas algunas aplicaciones, ¿verdad? Dios, hermanos y amigos, siempre tiene un propósito para cada situación que vemos, que llega a nuestras vidas. Quizá usted dirá, no sé, ¿por qué me está pasando esto? ¿Por qué estoy viviendo esta situación? Esta enfermedad, o mi tía, o mi prima, o quien sea. Yo no sé. Recuerde, Dios siempre tiene un propósito. Romanos 8:28 así lo dice, ¿verdad? Todos los que aman a Dios, todas las cosas, dice, ayudan a bien. Dios siempre tiene un propósito. Nos cuesta a veces entender y comprender la magnitud de esos propósitos, pero Dios los tiene. Mi pregunta es, ¿qué problema o qué situación o qué circunstancia está viviendo usted en estos momentos? Déjeme decirle, Dios tiene un propósito por permitirle que usted esté viviendo esta situación. Dios siempre tiene un propósito. Número 2, Dios tiene toda autoridad. Jesús no se amedrentó porque los fariseos estaban acusándolo y buscando estrategias como para botar su ministerio o humillarlo o hacerlo a un lado, minimizarlo. Dios tiene autoridad, toda autoridad. Quizá usted tiene familiares que se burlan de usted porque usted ahora es creyente, quizá un seguidor del Señor, no importa. Quizá tiene un compañero de trabajo que se burla, quizá un jefe que es un poco tosco con usted porque usted es de los cristianos. No importa. Quizá su vecino, quizá su misma familia, su cónyuge. Dios tiene toda autoridad. No se amedrente. El Señor tiene toda autoridad. Y en tercer lugar, Dios quiere usar cada oportunidad para que testifiquemos. ¿Qué oportunidades le ha dado o le está dando Dios para testificar de Él? Quizá en la familia, quizá vecinos, quizá amigos, quizá en el trabajo. Son oportunidades que Dios nos da para testificar. Aprovechemos esas oportunidades. Aprovechémoslas. Sea en la calle, sea en el restaurante, sea en la escuela, sea donde sea. Aquí mismo en la iglesia aprovechemos las oportunidades. No asumamos de que todo el que viene a la iglesia conoce de Cristo. Aprovechemos la oportunidad para testificar de Jesucristo. Mire, el asunto de la iglesia, el negocio de la iglesia es compartir las buenas nuevas. No hacer plata, hermanos. Si uno quiere venir a hacer plata, está en el lugar equivocado, ¿verdad? Y muchas iglesias proclaman la prosperidad de una manera equivocada, no a la luz de la Biblia. Dios está muy interesado en su prosperidad espiritual, en primer lugar. La prosperidad material puede venir, pero depende muchas veces, y la mayoría de veces, de su prosperidad espiritual. ¿Quiere usted estar rico? No estamos diciendo, no lo estamos criticando. ¿Quiere usted estar rica? Está bien, no hay problema. Hágalo. Pero no lo haga a costa de sacrificar su prosperidad espiritual. El escritor Juan, me parece que es en la tercera carta, le escribe a la iglesia, a los de la iglesia, y les dice que le encanta escuchar noticias de su prosperidad espiritual, cómo prospera tu alma. Eso es lo más importante. El dinero en el banco se queda, el carro se queda, la casa se queda.
Es muy bonito, nos ayuda, nos sirve. Son vehículos que nos facilitan la vida, pero no son el fin de nuestra vida. Su fin y mi fin debe ser buscar agradar a Dios, buscar expandir el reino de Dios. Y es a través de nosotros que Dios quiere usarnos. Mire, los ángeles tienen el deseo de bajar a la tierra a dar el mensaje de salvación. Y Dios nos ha dado a nosotros el privilegio de hacerlo. A nosotros. Los ángeles pudieran venir, miles, legiones de ángeles aquí a Las Vegas, pararse en el strip y predicar el evangelio. Pero Dios, Jesús nos encomendó el trabajo a nosotros, la iglesia, no a los ángeles. Ir por todo el mundo y predicar el evangelio. La tarea es nuestra, la tarea es suya y mía, de compartir las buenas nuevas. Si hubiera sido con los ángeles, ¿qué tiempo ya estuviera evangelizado todo el mundo? Pero no es el propósito de Dios. Esa tarea se la dejó a la iglesia. Y es ahí donde usted y yo tenemos que tomar cartas en el asunto y ser muy serios en obedecer ese mandato. Así es que usemos cada oportunidad para testificar. Cada oportunidad. Cuando usted va a comer en un restaurante, ¿la gente lo mira a orar? ¿O es de la secreta usted? Porque hay algunos cristianos que solo le hacen así y ya oraron, ¿verdad? Para que nadie los mire, ¿verdad? El que se avergonzare de mí en la tierra, dijo el Señor, yo me voy a avergonzar. El Señor es serio, el Señor es serio. Así que aprovechemos cada oportunidad para testificar de otros. Personas que lleguen a su casa que puedan encontrar un cartel donde hay un versículo de la Escritura. Que puedan encontrar en su vehículo al entrar algo relacionado a la Escritura. Que su conversación sea algo de la Escritura, de sus testimonios de lo que Dios está haciendo en su vida. Porque a veces hablamos más de política que de la Biblia. Hablamos más de la novela que de la Escritura. Hablamos más de los programas de televisión que de la Escritura. Esforcémonos por hablar más de la Escritura, que nuestro mundo gire en base a lo que Dios está enseñándonos cada día. Pero necesitamos nosotros ser muy serios en eso. Aprovechemos entonces cada oportunidad para testificar. Les invito entonces para que terminemos en oración. Oremos, ahí inclinen sus rostros. Padre, gracias por esta historia, Señor, en Juan 9. De este ciego. Señor, es impactante cómo este hombre estaba completamente seguro y afirmado en el hecho de que había sido ciego, pero ahora veía. Había recibido la vista y ahora podía ver todo lo que estaba ocurriendo alrededor de él. Gracias porque a través de ese milagro mostraste tus intereses, Señor, para nosotros también el día de hoy, para recordarnos, Señor, que tú tienes un propósito en cada una de las cosas que permites que vienen a nuestra vida. Quizá una enfermedad, Señor, sea en nuestro hogar o algún familiar, Señor, o quizá un amigo cercano, quizá nuestro vecino, pero sabemos que tú tienes un propósito, Señor. Quizá el asunto económico, la falta de trabajo o alguna circunstancia, Señor, que está sucediendo en estos momentos, pero sabemos que tú tienes un propósito. Saben también, Señor, recordarnos que tienes toda autoridad sobre cualquier adversario. Nuestro adversario, el diablo, anda buscándonos como león rugiente para devorarnos, Señor. Guárdanos. Sabemos que tú tienes toda autoridad y nos has dado esa autoridad, Señor, a través de tu Espíritu para poder vencer esas tentaciones, esas cosas, Señor, que están alrededor nuestro. A huir, Señor, de esos momentos de tentaciones que te van a desagradar, Señor. Pero también, Señor, gracias por enseñarnos que quieres usar cada oportunidad para que testifiquemos. Ayúdenos a tomar muy en serio el testimonio nuestro, Señor. Donde quiera que nos lleves, donde quiera que manejemos, donde quiera que vivamos, donde sirvamos, trabajemos, que podamos testificar, que podamos ser pequeños faros de luz ahí donde estemos, Señor. Que podamos alumbrar esas tinieblas, que podamos penetrar esas tinieblas, Señor, ahí en los casinos, ahí en el parque, en el trabajo, en la oficina, en la escuela, en el vecindario, en la misma casa, Señor.
que podamos alumbrar a otros que están en completa ceguera espiritual. Señor, pon carga en nosotros, así como tú la tuviste cuando viste Jerusalén, aquella última semana antes de morir. Lloraste por ella y tuviste compasión por ella, Señor. Ayúdanos a nosotros también a tener compasión por las almas, a llorar, Señor, a estar compungidos de corazón al saber que hay gente que en estos precisos momentos está yéndose directamente al infierno y necesitan salvación, Señor. Permite que nosotros podamos ser tus instrumentos, esos vasos útiles, Señor, para expander el reino de Dios, para compartir las buenas nuevas, Señor, a estas personas. Señor, quizás en nuestro mismo hogar hay personas, hay quizás hijos, esposos, que están completamente alejados de ti. Ayúdanos, Señor, a ser tus instrumentos para ayudarles a que conozcan de ti, Señor. Quizá nuestra mejor amiga, compañero de trabajo, que está llevando una vida completamente alejada de ti, Señor. Ayúdanos a ayudar a esta persona, a presentarle el mensaje de salvación. Que podamos tener esa carga, Señor, así como tú la tenías por Jerusalén al entrar, Señor, en aquella última semana. Cárganos, Señor, cárganos. Que nuestros corazones puedan cargarse por estas almas que se están perdiendo, Señor, día a día. Son miles de personas, Señor, que mueren. Más de 235 personas fallecieron en Ecuador el día de ayer, Señor. Muchos de ellos quizás sin esperanza, sin vida eterna. Ayúdanos a nosotros, pues, aquí a cumplir nuestra parte donde estamos, en esta ciudad, a tener esa carga de compartir, Señor, con otros. Ayúdanos a dar buen testimonio con nuestras vidas, con nuestro hablar, con nuestro pensar, con nuestro actuar, Señor. Solo sabemos que éramos ciegos, pero ahora vemos. Gracias por darnos la vista, Señor, por quitar esa venda, esa ceguera espiritual que teníamos, pero ahora podemos ver. Señor, ayúdanos y úsanos a quitarle la venda a otros que están ciegos también, Señor. Te lo rogamos en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Adelante, mis hermanos. Bien, nos vamos a despedir con Judas. Pónganse de pie, vamos a despedirnos leyendo Judas, el último versículo. 24 y 25 dice, y aquel que es poderoso para guardaros sin caída y presentaros sin mancha delante de su gloria con gran alegría, al único y sabio Dios, nuestro Salvador, sea gloria y majestad, imperio y potencia, ahora y por todos los siglos. Amén. Que Dios les bendiga. Estamos despedidos. No olvide pues saludar a los nuevos, a las caras nuevas, por favor. Saludémonos ahí. Que Dios le guarde a cada uno.